Buenas noches, buenas noches, buenas noches, queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente acá una semana más de estos maravillosos espacios, esta ventanita, como siempre digo, que el Señor me regaló para hablar sobre la fe, para hablar sobre nuestra iglesia, la Santa Iglesia Católica, para conocer sobre noticias, testimonios de conversión que por supuesto nos ayudan cada día a crecer en nuestra fe. ¿Okay? Yo siempre digo que para mí estos espacios no son para entrevistar personas, sino para yo de alguna forma también con sus testimonios, pues yo me voy también evangelizado. Y de eso se trata y por eso que mi lema siempre va a ser compartir es evangelizar, porque pues solo pues quizás podemos llegar a unas cuantas personas, pero si todas las personas que estamos participando de este en vivo y los que luego van a ver esta entrevista en diferido, por favor, siempre les digo que le den like y le den compartir al video, ¿ok? Me gustaría también, antes de empezar y presentarle a nuestra invitada de la noche de hoy, que escriban en los comentarios si se escucha bien y se ve bien, ¿ok? Así que por acá mientras van escribiendo por acá, nos vamos a leer algunos mensajitos. Nos saluda Patricia. La Virgen María se le ha aparecido a muchas personas, algunas reconocidas por la Iglesia Católica, Fátima, Lourdes, Guadalupe. Sin embargo, nadie está obligado a creer. Pues sí, eso es lo que nos dice la Iglesia Católica, lo que nos enseña. Y aquí pues vamos a conocer un testimonio hermoso con nuestra mamita María. ¿Ok? Por acá me dice Marta Patiño, felicitaciones a ti por tu esposa y esa linda bebé. Que el Señor y la Virgen se los proteja siempre. Agradezco a todas las personas, de verdad, mensajitos de tanto cariño para mi esposa, para mi bebita Pía, siempre me escriben. De hecho, personas que me han mandado donaciones para que le compre vestiditos a Pía, así que se los agradezco enormemente a todas las personas que han hecho sus donaciones. Por acá Nancy dice buenas noches, saludos desde Texas. Silvana Romero desde Argentina, bueno, dice que se escucha bien, así que pues ya para irle dando inicio a nuestra entrevista, quiero también invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, una escuela que está aprobada por 5 obispos, vas a tener la oportunidad de formarte por sacerdotes, laicos comprometidos, apologistas, y lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Además, puedes conseguir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. ¿Okay? De esa forma vas a poder aprender y contestar a los hermanos protestantes, porque hay un dicho que es muy real, a veces suena un poquito duro, que es católico ignorante, futuro protestante. Para que no te suceda, lee el libro de Martín Zavala y lo puedes conseguir en defiendetufe.com. Bueno, acá tenemos a nuestra invitada de la noche de hoy. ¿Cómo estás? Desde Medellín, Colombia, acá nuestra querida hermana Lili Velázquez. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué Muy bueno, qué feliz de estar bueno. aquí con ustedes. Qué bueno que aceptaste esta invitación para compartir ese testimonio que pues yo, como te estaba comentando, pues una hermana que te hizo una entrevista, pues yo me puse a ver ese testimonio tan bonito, tan hermoso, y yo dije, pues yo quiero compartir también este testimonio acá en mi canal para que las personas pues se acerquen a ese amor maternal que solamente nos puede dar la Santísima Virgen María y que siempre nos lleva hacia Jesús, ¿ok? Porque como dice el Papa Francisco, un cristiano sin María es un cristiano huérfano, ¿ok? Entonces vamos a conocer Sí. este hermoso testimonio. Lili, una de las preguntas que yo siempre le hago a las personas empezando pues acá el programa es si tú, por ejemplo, siempre fuiste una persona, porque, por ejemplo, vi algunas imágenes allí de tu casa, me imagino, ¿no? En tu Instagram, que luego vamos a hablar del trabajo que haces en las redes sociales, y wow, veo que tienes una imagen, creo que de tamaño real de la Santísima Virgen María, ¿sabes? Una persona muy devota, ¿no? Siempre fue así, o Sí. sea, siempre te criaste en un ambiente católico, mariano. Cuéntame cómo fue esa infancia de fe.
Perfecto, mira, sí, o sea, yo vengo de una familia católica, muy católica, por parte de mi mamá, mi mamita, si aquí en Medellín, pues como en Antioquia, a las abuelas le decimos mamita, mi mamita muy mariana. Por parte de mi papá también católicos, pero la parte materna sí muy mariana. Entonces siempre me crié como en ese entorno, ¿cierto? Desde muy pequeñita. Pero fui creciendo y me casé, conocí a mi esposo muy joven, tenía yo 19 años, cuando me casé lo conocí a los 16 añitos, él me lleva 3 años, entonces yo me casé de 19 y él de unos 23 años, y ya Wow, esto se fue como, o sea, seguíamos, obviamente íbamos a misa, pero muy de vez en cuando, o sea, éramos católicos light, unos ok, católicos como muchos que yo sé que actualmente hay, que es un católico muy a la conveniencia. Yo siempre he sido enamorada de la Virgen, pero no conocía muy a profundidad mi fe. Entonces me parecía muy linda y ya. O sea, era como simplemente la imagen la tengo ya hace varios tiempos, la que tú has visto, que es una Virgen sí, grande. Entonces yo pasaba por ella, me echaba la bendición, Dios se salve la carrera, o sea, algo como muy, sí, como muy tibia, por decirlo así. O sea, no era una fe como verdaderamente la que tengo hoy, no. Bueno, y así era pues como mi infancia, me casé con mi esposo, un hombre muy bueno, no criado con la fe católica, sí fue bautizado, hizo la primera comunión, pero no pisaba una iglesia, no era pues como algo que tenía que ir los domingos a misa, no. Él empezó en este camino conmigo, iba por mí, o sea, él siempre me decía que sí cuando íbamos, pero como te digo, no era como una obligación de que sabíamos que teníamos que ir a misa, no era, si no me provocó este domingo, no iba y no pasaba nada. El Santo Rosario no estaba tampoco entre nuestras costumbres de todos los días, cosa que de mi abuela siempre, todos los días, sí o sí, si estábamos allá de vacaciones, teníamos que rezar el Santo Rosario. Pero en mi familia, pues ya en mi matrimonio no era, pues ya lo descuidé demasiado, entonces no lo hacíamos, sino en una fecha especial o bueno, porque íbamos de pronto a visitar a mi abuela, entonces lo hacíamos por obligación, por decirlo así. Listo, empezamos en este camino juntos del matrimonio, a pesar que fue muy joven, la verdad ha sido un matrimonio muy bonito. Yo pienso porque no nos alejamos como mucho del todo de Dios, entonces ahí él estaba como guiando nuestros pasos. Vino mi primer hijo, yo tengo 3 hijos actualmente, el mayor tiene 19 años, la niña va a cumplir 16 y Dios me mandó hace poco un angelito que tiene 3 añitos. Mira la diferencia de wow. él tan grande. Qué bonito, qué bonito. Oye, y pues yo he tenido la oportunidad, bueno, yo vivo en Colombia, como ya la gran mayoría de las personas saben, amo este país. Como digo, mi esposa es colombiana, mi hijita Pía, que acaba de nacer, que por cierto, hoy, antes de hacer este en vivo, hace una horita, 2 horitas atrás, llegaron las personas de la notaría acá a la casa para hacerle el registro a Pía. Obviamente, pues mi hijita también, oficialmente colombiana, mamá colombiana, papá venezolano, y pues yo amo profundamente este país, pues y sé que en algún momento también voy a tener la nacionalidad colombiana, pero de las ciudades o de los departamentos de Colombia que yo he visitado, que pues he tenido la bendición de conocerlos bastante, ¿no? Me impresiona la fe que hay en Antioquia, o sea, Medellín, o sea, son Sí. personas de mucha fe. Donde vas hay una imagen de la Virgen María, todos te dan la bendición, o sea, eso todavía es así en Medellín, o se ha ido como apagando. Mira, o sea, en general, la verdad es que Medellín sí es una ciudad muy católica, o sea, hay de todo. Sí, o sea, como Sí, antes era mucho más, pero sí se ha ido apagando un poquito, pero sin embargo tú, depende como del sector que vayas, siempre, o sea, es con Dios de por medio, si tú vas a una tienda, mi Dios te bendiga, mi Dios te pague, o sea, siempre es así. Y todavía, eh, pues vemos mucho eso en las familias, gracias a Dios, gracias a Dios. claro, o Pero sea, sí, la juventud, o sea, es que eso viene de es, los abuelos, de nuestros padres, pero ya la juventud con todo lo que vende el mundo, ya uno va viendo como que hay un cambio, como que hay un pequeño cambio.
Claro, y de hecho, lo que haces tú, y que vamos a hablar de eso también más adelante en las redes sociales, lo que pues humildemente hago yo y tantas personas que también pues están llevando el mensaje de Dios a través de las distintas redes sociales, es lo que debemos hacer, y por eso es que yo siempre pues recalco el tema de compartir, 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 porque es que los grandes medios, por ejemplo, Medellín, es la cuna del reggaetón, de la música Sí, urbana en Colombia y en Latinoamérica, creo que después de Puerto Rico. Y sabemos que sí. toda esa música lo que lleva es a la perdición, a las drogas, sexo desenfrenado, pues infidelidades. Y obviamente, pues una ciudad tan bendecida, pues también ha sido manchada por la violencia, y pues hoy en día con todo este tema también de esta música que pues lleva a los jóvenes y los aleja completamente de Dios. Entonces, pues ese trabajo que haces tú y que haces tanto a través de las redes sociales, pues les pido de verdad que muchísimo apoyo, ¿ok? Recuerden siempre, como digo, darle like al video. Por acá nos saluda Yoraima de León, muy buenas noches. Leticia también dice Dios los bendiga. Y pues por acá nos dice José Concepción, Dios bendiga este canal por intercesión de María Santísima, que aplaste la cabeza al maligno. Ok, Génesis 3:16. Ahora te pregunto, Lili, pues bien afirmas que sí, creías, como reafirmo yo, en un departamento muy católico, muy cristiano, pero pues sí, vivías tu fe a tu manera. Si un día voy a la iglesia, un día no, un día rezo por obligación, un día no. O sea, Ujú. qué empezó a suceder pues en tu vida o en tu matrimonio o o en las relaciones cercanas que tenía, que se te da por abrir tu corazón más hacia Dios? O sea, qué empezó a suceder? Bueno, te cuento, mira, no, la verdad, o sea, yo me siento muy bendecida por Dios porque he tenido una familia muy linda, unos hijos muy lindos, un esposo que, como te digo, a pesar de que no tenía como esa, pues como esa fe católica, él siempre tenía a Dios en el corazón y quería hacer las cosas bien hechas, ¿cierto? Pero obviamente cuando uno no conoce de él, cuando uno no conoce nuestra fe, el mundo te va como arrastrando, ¿cierto? A ver, Claro, ¿qué marcó mi vida? Una vez yo recibí una llamada a mi celular de los Caballeros de la Virgen. No sé si has escuchado hablar de claro. los De hecho, hermanos del Evangelio. estuve acá al hermano Armando de Heraldo del Evangelio. Sí. Entonces me llamaron a mi celular, yo contesté, referida por una amiga mía. Me dijeron, mira, la Virgencita va a ir a tu casa, pues te vamos a visitar. Y yo, ok, me puse súper feliz, le conté a mi esposo, amor, van a venir los Caballeros de la Virgen con la Virgencita. Yo no recordaba muy bien, pero ya hace algunos años creo que también me habían visitado mi casa, pero no eran los caballeros, sino que era otra virgencita, pero yo tengo una memoria súper mala. Entonces, listo, súper emocionada, porque como te digo, yo siempre he tenido y tenía en mi corazón como esas ganas, yo decía, ay, tan rico consagrarme, pero yo no sabía qué era eso, cómo se hacía, ni idea, pero siempre tenía como ese llamado porque yo era enamorada de la Virgen. Entonces llegaron los caballeros de la Virgen a mi casa. Yo pensé que íbamos a rezar un rosario o algo así, pero no fue así. Ellos llegaron, nos contaron la historia de la Virgen de Fátima y fue una conversación, la verdad, muy amena. Fue muy enriquecedora. Nos comentaron que estaban haciendo una iglesia vía el Retiro. Yo vivo a las afueras de Medellín, muy cerca, como al pueblo El Retiro, Antioquia. Entonces, siempre que pasábamos por ahí, por esa vía, yo soy diseñadora de modas y me encanta todo lo de decoración de interiores. Me fascina, siempre me ha gustado mucho. Entonces, mi esposo, como sabe, pues esa pasión que yo tengo, cuando íbamos en esa carretera, él me decía, amor, mira, allá en esa montaña, esa casa que están haciendo. Y yo le decía, no, mi amor, eso no puede ser una casa porque eso era como un castillo, o sea, era demasiado imponente. Yo dije, esto es como algo de monjas o una iglesia. Bueno, ese día los caballeros nos dijeron que efectivamente era la iglesia de ellos, que fuéramos a la misa, que era hermosa. Listo, conversamos y ya yo subí a mostrarle mi Virgen al oratorio, a mostrarle la Virgen y les pregunté, ¿ustedes hacen consagraciones? Y él me dijo, sí, claro, constantemente. Ya, esas fueron las palabras que cruzamos de la consagración. Ellos se fueron, nosotros al fin de semana, yo creo que ellos nos visitaron como entre semana, fuimos a la iglesia a misa, una misa muy linda, una Eucaristía gran parte en latín, muy bonita.
y bueno, ya pasó el tiempo. Yo creo, no estoy segura, pero pasó más o menos como mes y medio, 2 meses, y yo recibí a mi WhatsApp un link de consagración. Como él tenía mi número telefónico para visitarme ese día en la casa, pues me imagino que se acordó, o no sé si ellos le mandan eso a todos, bueno, no sé. A mí me llegó un link de consagración a la Virgen, a Jesús por María. Y yo dije, ay, lo voy a hacer. Entonces yo empecé a hacerlo, pero con muchas preguntas. Obviamente no entendía muchas cosas. Yo, bueno, vamos a ver qué es, de qué se trata. Y empecé a hacerlo. Y te digo que empecé, pero no muy juiciosa. O sea, a veces Ok, se me olvidaba todos los días, eso es online, y todos los días te mandan una lección diaria, el padre explicando el por qué hemos consagrarnos a María, bueno, y había días que yo dejaba juntar 3, 4 días y me daba ese carguito de conciencia y yo, no, ¿qué es esto? Tengo que hacerlo. Entonces me sentaba y hacía todas las lecciones. Bueno, entonces se quedó así. Yo terminé mi consagración, toda la parte virtual y ya, a mí se me olvidó el celular, se me olvidó que me estaba consagrando. El único que sabía era mi esposo, que yo estaba en la consagración, nadie más de mi familia tenía como conocimiento de esto. Resulta que por esa época mi mamá, ellos viven en un pueblo también cerca pues de aquí de Antioquia, que se llama Guatapé. No sé si lo has escuchado, que es un sí, pueblo muy sí, turista. Sí. Entonces mi madre me llamó y me dijo que iban a ir a visitarme. La verdad no es muy habitual que ellos vengan muy seguido. Ellos vienen en una fecha especial o bueno, o tienen una cita en Medellín médica, entonces vienen y me visitan, o yo en un puente voy. Entonces me dijo, voy con tu papá porque nos queremos quedar pues allá el fin de semana. Y yo, listo, madre, qué rico. Y bueno, mi mamá llegó ese fin de semana. El sábado en la noche, recuerdo que era sábado, ella me había comentado que ella iba a ir a un retiro espiritual. Y bueno, y ese sábado me fui pues como a hablar con ella en la habitación y me dijo, ay, imagínate que estuve en el retiro, me fue súper bien, pero me pasó algo tan hermoso. Y yo le dije, ay, madre, ¿qué te pasó? Y me dijo, imagínate que vi a la Virgen. Cuando mi mamá me wow. dijo así, cuando mi mamá me dijo así, como yo estaba todavía en el proceso, mira que yo estaba, o sea, tenía toda la parte teórica de la consagración, pero hasta ahí, o sea, como te digo, todavía estaba con mi cabecita como muy perdida, muy confundida. Entonces yo le dije, ¿cómo así que viste la Virgen? Y me dijo, sí, yo la vi. Entonces, mira, Miguel, yo lo tomé como si mi mamá me estuviera contando un sueño, que ella había tenido un sueño con la Virgen. Claro. Y yo, ok, cuéntame. Entonces me dijo, mira, era hermosa, ella no caminaba apoyando el pie, pues como los pies como en el piso, sino que ella caminaba como en una nubecita y caminaba despacio. No, que era hermosa. Me dice, no tengo cómo explicarte la belleza de la Santísima Virgen. Entonces mi mamá le dijo, Virgencita, vamos donde mi mamá, o sea, donde mi abuela. Y que llegaron, pues como que se transportaron como al pueblo, a la casa de mi abuela, y que la Virgencita empezó a caminar como por el corredor de la casa, es esas casas de pueblo antiguas que tienen un corredor en el centro. Sí. Entonces mi mamá, cuando llegaron como al lado de la cocina, cerca de la cocina, mi mamá le dijo, Virgen, mira, ahí está mi mamá. Y que la Virgencita muy amorosamente la miró, pero siguió, o sea, no tuvo contacto con nadie. Entonces mi mamá le dijo, bueno, vamos donde mi hija. Resulta que nosotros somos dos hermanas, yo soy la mayor y mi hermana menor. Entonces mi mamá quería llevarla donde mi hermanita menor, porque ella estaba pasando como por muchas dificultades, pues como por esa época. Entonces efectivamente llegaron, pero mi mamá me dice que la Virgen no quiso pasar del parqueadero, o sea, no subió al apartamento, mi hermana vive en un apartamento, que la Virgen la tomó de la mano y le dijo, vamos por allí. Y llegaron a mi casa. Cuando yo abro la puerta, mi mamá ve que la Virgen me abraza a mi esposo, a mis hijos, o sea, entonces mi mamá se quedó un poco consternada y ella dijo, pero ¿por qué? Porque tiene contacto con esta familia. Ella no había tenido contacto, pues en la visión que mi mamá tuvo no había tenido contacto con nadie. Mi mamá como que dijo, tan lindo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo raro. Bueno, mi mamá dice que nos subimos como con la familia, como para el oratorio, subimos las escalas y ya no la dejó ver más y ya se le acabó su visión. Entonces yo quedé como impactada y yo le dije, ay madre, qué hermosura. Pero como te digo, muy incrédula, Sí, un yo dije, sueño no, mamá, normal. sí, mi mamá lo soñó. Ella me decía, no, yo lo viví, o sea, yo lo viví, yo la vi y yo hice todo ese recorrido con ella. Entonces yo dije, ok, me pareció divino.
Eso fue en la noche que ella me contó pues como todo eso. Yo me fui a acostar y le dije a mi esposo, le dije, amor, imagínate que llamas un retiro espiritual y me dice que ya vio la Virgen. Y él, pues, obviamente muy incrédulo, me dijo, sí, tu mamá, pues como tan fanática. Listo, nos ¿Qué? acostamos, me pareció divino. Yo esa noche dije, ay, qué belleza, estuvo en mi casa, pues, ¿qué querrá decir eso? Bueno, uno como que se empieza a cuestionar muchas cosas. Sin embargo, me acosté y ya nos levantamos al otro día, que era domingo, mi mamá no falta a la misa del domingo, ella sí no falta. Y ella me dijo a mí siempre me han dicho monita, desde chiquita me dijo, monita, yo quiero ir a misa. Y yo le dije, ok, madre, resulta que al frente de la parcelación donde yo vivo hay un colegio y la misa se celebra en la capilla de ese colegio todos los domingos. Y yo le dije, ok, madre, vamos, es la más cerca, vamos al frente, a la del colegio. Y ella me dijo, no, yo quiero ir a la misa del castillo. Entonces yo recordé que yo le había comentado a mi mamá que los caballeros habían venido y que ellos tenían una iglesia muy linda que quedaba bien al retiro. Y yo le dije, ah, ok, madre, listo, vamos, es súper linda. Entonces nos fuimos todos. Cuando llegamos a la Eucaristía, yo vi que algo estaba raro porque afuera de la iglesia había varias carpas blancas y la iglesia estaba totalmente llena, o sea, había un evento y había sillas rimas y yo dije, tan raro, esto porque está así, sin embargo, pues, o sea, me preguntaba, pero yo decía, ay, qué pesar, yo quería que mi mamá conociera la iglesia porque la iglesia es hermosa. Y yo, bueno, tocó recibir la Eucaristía aquí afuera y igual habían baffles, o sea, todo muy organizado. O sea, era, Y yo, era, era una actividad bastante grande. sí, era una actividad muy grande. Entonces, igual yo miraba y yo veía que la gente iba de blanco y yo, aquí pasa algo. Pero ok, listo, no entendí. Yo fui de rosadito, clarito. Cuando resulta que comienza la ceremonia y el padre dice, bueno, estábamos en la ceremonia de consagración a Jesús por María y yo me quedé como así, entonces yo de una cogí mi celular y empecé a buscar el WhatsApp del padre Manuel, que había sido el que me había dado toda la parte teórica de la consagración. Y efectivamente, miro y leo que el padre había mandado un mensaje unos días antes que yo nunca vi, no sé por qué yo no vi ese WhatsApp. Era una consagración a nivel de Colombia. Entonces decía, Bogotá, para la ceremonia en tal iglesia, los de Medellín en Caballeros de la Virgen, esta fecha. Era ese día que yo estaba allá. Entonces yo, wow, entonces yo dije, yo de una le dije a mi papá, pues estaba mi papá, mi mamá, mi esposo, yo le dije a mi padre, padre, yo me estoy consagrando a la Virgen. Y él me dijo, ¿cómo así que te estás consagrando? Y yo dije, sí, yo me estoy consagrando, pero yo no tengo nada, porque yo veía que las personas tenían un Iban, kit, iban preparados, claro. claro, la vela, unas cositas, y yo dije, yo no tengo nada. Entonces me dijo, no te preocupes, espera. Mi papá se paró, se fue y apareció con todo. Y me lo entregó, me dijo, míralo. Entonces yo era como que hermosura, listo, recibí la bendición, pero en medio de la oración yo decía, pero yo, ¿por qué estoy aquí? Porque yo no fui de manera voluntaria, o sea, si mi mamá no está en ese momento, yo hubiera ido Claro. a otra iglesia a recibir la Eucaristía. Ahora entiendo que efectivamente mi papá y mi mamá me tenían que entregar a la Santísima Virgen. Aunque yo no lo recordara, aunque yo no supiera que me tenía que consagrar, ella sí lo tenía muy presente y sabía que yo debía hacerlo. Entonces, bueno, me pareció hermoso y ya empecé como todo ese proceso. Ese día que llegué a mi casa, ya pues en la noche que me fui a acostar, que siempre pues hago la oración en la noche, yo dije, bueno, si voy a empezar de verdad. Entonces voy a empezar súper juiciosa, empecé con el Santo Rosario y el otro día obviamente dije, no, pues me voy para la iglesia y me confieso, porque lleva mucho tiempo sin confesarme. Igual era como muchos, que yo sé que hay muchas personas, porque tengo amigas y me han contado que dicen, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no le ven el por qué confesarse con otro pecador según ellos. Ese es el pensamiento. Y Sí, yo, no, la y verdad, un pensamiento pues muy protestante muy, que tristemente se ha colado en las tibiezas de muchos católicos. sí, total. Entonces, bueno, la verdad yo te cuento que yo tenía una soberbia demasiado, o sea, era muy soberbia, muy egoísta, o sea, yo pensaba dentro de mi ignorancia, porque es que habemos muchos católicos ignorantes, yo decía, mira, Sí, yo no mato, no robo, soy fiel, no me gusta el trago, mejor dicho, soy perfecta, yo qué le voy a ir a confesar, o sea, no tengo pecado, según yo. claro. Ya Entonces,
que me abran los altares porque ya hoy No, camino en la Santa santidad. Liliana. Yo era Santa Liliana. Yo le decía a mi esposo, no, pues es que agradezca, es que yo soy buena ama de casa. Mejor Claro. dicho, no hago nada malo, según lo que yo pensaba y estaba supremamente equivocada. Listo, entonces fui, me confesé, empecé pues en la Santa Eucaristía, eso sí, ya para mí era vital los domingos, o sea, no era negociable. No era como antes, y siempre hacía la oración, siempre que me levantaba, trataba de hacer el Santo Rosario en la mañana, que no estuviera mi esposo ni mis hijos en la casa, porque como hubo un cambio, pues como hubo un cambio, yo decía, yo no quiero que ellos digan, ay, qué pereza, hasta como se volvió rezandera, qué pasó. Entonces yo lo hacía solita, que nadie me viera y que nadie me escuchara. Bueno, listo, pasó el tiempo, resulta que mi mamá volvió y me llamó, no sé si pasaron 15 días, bueno, fue algo cortico, 15 o 20 días, y me dijo, bueno, que volví a la casa, y yo listo, como que tenía una cita médica en Medellín, creo yo, entonces que venía a la casa, yo listo, madre, mi mamá vino, y resulta que pasó algo muy lindo. Eso fue como una de las primeras experiencias que tuve yo así pues como ese encuentro tan hermoso. Ella llegó y mi mamá le ha encantado el jardín, o sea, las maticas, las flores, como a la mayoría de mamás y de abuelitas, le fascina. Pero le gustaba también mucho robarse piecitos o coger como piecitos para plantar en la casa de ella. Entonces ese día ella me dijo, Monita, ¿tienes una materita para yo sembrar un piecito? Yo le dije, sí, madre, búscala en el jardín. Mi mamá se fue a buscar como lo que es el recipiente, pero yo la vi con ganas pues como de coger una matica, no sé, yo la vi con una intención, entonces yo de una pensé, yo dije, la voy a regañar y le voy a decir que eso no se hace, porque ella también estaba en proceso de consagración, de que no es el hecho, o sea, eso puede ser muy insignificante para nosotros, pero es la acción de coger algo que no es tuyo, la acción de robar. Claro. Cuando a mí se me vino a la cabeza de ir a regañarla por lo que yo estaba haciendo, a mí una voz me dijo, no, a ti no tú no lo tienes que hacer, déjame lo que yo lo hago. Algo así fue la voz. Entonces yo como que paré en seco y yo dije, ¿yo por qué estoy escuchando esto? Bueno, listo, no le dije nada a mi mamá, la dejé que hiciera lo que iba a hacer. Cuando le dije, madre, vamos a rezar el rosario, era en la mañana y creo que no había nadie en la casa sino ella y yo, y como a mi mamá sí le gusta rezar el rosario, me dijo, ok, vamos. Y comenzamos a rezar el rosario, lo rezamos, cuando al final mi mamá me dice, Mona, me pasó algo después en el rosario. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, la Virgen me regañó. Y yo le dije, como que la Virgen otra Wow. vez. Yo digo, otra vez mi mamá con la Virgen. Y yo, ¿cómo que te regañó? Entonces me dijo, sí, cuando estaba rezando el rosario, ella me regañó y me dijo algo. Y yo, ¿qué te dijo, madre? Y me dijo que esa acción, que eso que yo estaba haciendo de robar piecitos, que eso estaba malo, que no era porque fuera Dios. chiquito o grande, sino que es la acción de la intención que tú tienes de coger una cosa que no te pertenece, que yo tenía que dejar ese vicio. Cuando mi mamá me dijo eso, yo me puse a llorar. De una yo me Claro. y yo dije, ¿qué? Y ya no entendía. Y ella me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, madre, es que minutos antes de que subiéramos a rezar el rosario, yo te vi, te iba a regañar y Y a lo mí iba a una voz hacer. sí, me dijo, no lo hagas tú, que yo lo hago. Entonces mi mamá también lloró, bueno, lloramos. Y yo dije, Dios, ¿será que, o sea, si esto funciona así, no, mejor dicho, yo dije, no voy a empezar a doblar rodillas y a bolear camándula todos los días con todo el mundo. Y a ver, Lili, o sea, por ejemplo, antes de que te sucediera eso, ese momento Sí, místico, si lo podemos llamar de alguna manera, porque es que no tiene otra explicación, o no, sea, no, no tiene, no tiene. no puede ser casualidad, no puede ser nada, o sea, era realmente pues un mensaje de la Sí, Santísima Virgen María que pues inició con toda esta visión que tuvo tu mamá y todo eso. Tú, antes de eso, solamente con el episodio que ocurrió en la consagración, ya tú le diste credibilidad a la visión que te había dicho tu mamá o todavía no lo habías relacionado. no, no, mira, inmediatamente yo llegué de la consagración, o sea, cuando yo llegué de la iglesia, esa noche yo le di credibilidad. O sea, yo oré esa noche y yo dije, no, aquí, o sea, eso no son coincidencias, porque uno dice, ¿qué coincidencia? Eso no son Claro, coincidencias, eso se llama diosidencias, porque es que, primero, no era normal que mi mamá viniera a visitarme por esas épocas. Segundo, hay muchas iglesias, tenía una al frente, yo bajaba una loma y había una en Envigado, entonces la probabilidad de que yo fuera caballero de la Virgen era una probabilidad
¿Sí me entiendes? O sea, no. Sí, Entonces yo inmediatamente relacioné, yo dije, ok, todo esto tiene que ver con el sueño que mi mamá tuvo. Y yo lo interpreté, yo dije, definitivamente la Virgen me necesita, o sea, necesita que yo me entregue más a Jesús, porque es que mira, esto comienza, mucha gente critica y dice, no, que es que ustedes adoran a la Virgen. No, no es así, sí, nosotros no adoramos a la Virgen, pero siempre que tú, o sea, te entregas a la Virgen y le depositas esa confianza, sí o sí te lleva a Jesús, te lleva a tu hija, sí o claro, sí. claro. Entonces, esto sí comento, yo ahí le di credibilidad, o sea, yo dije, definitivamente, esto, la visión de mi mamá significaba esto, lo tomé así. Y ya con esta otra, que yo digo, eso no tiene explicación, yo a nadie le conté, o sea, yo estaba sola en mi casa con mi mamá, yo no le dije a mi esposa, amor, me dijo, no, 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 yo me quedé callada, o sea, eso lo sé yo porque yo lo sentí la voz que me lo dijo. Y mi mamá que me diga, no, es que me regañó la Virgen, y más por la misma cosa que yo la iba a regañar, o sea, no, no, eso no, no es, no son coincidencias, no son coincidencias. Ok, Bueno, qué bonito. Vamos, antes de que continúe, vamos a leer acá algunos mensajes de las personas que están pues bastante emocionados con este testimonio. Por acá David Brown nos dice, tremendo, me imagino tremendo testimonio. Nancy de Anda dice, wow, qué lindo. Jóvenes Santos desde, no veo aquí un poquito la banderita, pero nos está saludando. Por acá David nos dice, me encanta este testimonio. David Crespo Blanco nos dice, Jesús y María te guiaron hasta el lugar correcto. Gladys Cano nos dice, qué bonito este testimonio. Lupita dice, saludos desde Toluca, Estado de México. David Brown dice, pronto lo haré yo. Me imagino que se refiere a la consagración a la consagración a la Santísima Virgen. David Crespo nos dice, qué bonito, yo hice mi consagración a Jesús por las manos de María con los heraldos del Evangelio. ¿Ok? Por acá saludo desde Venezuela, saludo desde México. Muchísimas gracias también por acá a David Brown por su donación. Gracias a todas las personas que hacen sus donaciones en vivo. Lo pueden hacer a través de los comentarios o pues luego también lo pueden hacer en el momento que quieran. Y como yo digo, esto es completamente gratis. Si no puedes hacerlo, tu oración para mí es lo más importante para mi familia y para todas las personas que estamos acá. Entonces, pues tienes esos dos episodios que pues ya no habías ninguna duda de que la Virgen pues te quería en algo, o sea, no te quería ir pues sí, como una católica pues light, como dices tú, que va a misa de vez en cuando y que ya, o sea, no estamos como comprometidos realmente con ajá. seguir el camino de Jesús, ¿ok? Entonces, que luego de eso, de esos dos episodios, ¿qué empezó a ocurrir en tu vida? Al principio dices que lo hacías un poquito apartada de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Sí. ¿Qué pasó luego de eso? Bueno, resulta que después pasó algo que fue, que yo digo que fue lo que definitivamente me dijo, tienes que hacer un cambio de verdad. Y no solamente yo, sino tu familia entera. Entonces, resulta que, no sé, yo creo que pasa un mes y todo fue muy rápido, todo ha sido demasiado rápido. Pasó yo creo que un mes y mi suegra estaba de cumpleaños. Entonces, bueno, le invitamos a comer a un restaurante. Mi mamá también estaba por casualidad, pues como en esa época por acá. Entonces fuimos con mi mamá, mis hijos, mi suegra, mi cuñado, o sea, toda la familia. Era un restaurante como un restaurante bar. Entonces, listo, Ok, llegamos al restaurante. Cuando llegamos al restaurante y estábamos comiendo, todo normal, todo chévere, normal. A eso de las 7 de la noche más o menos, al restaurante llegó un DJ y empezó la música, o sea, una música como era como bar, era música de despecho, reggaetón, o sea, de todo, era algo crossover. Resulta que a mí me pasó algo que yo digo, Dios mío, o sea, como una iluminación de conciencia, o sea, ahora pienso que fue una iluminación de conciencia. Mira, Miguel, es como si a ti te cogieran y te quitaran un velo de los ojos por un instante y te dijeran, sí, mira la realidad. Yo venía pidiéndole mucho en oración y le decía al Señor que me mostrara, porque yo como te digo, era muy soberbia y me consideraba perfecta, que me mostrara como todo lo que yo había hecho mal en mi vida para corregirlo, porque no quería obviamente seguir ofendiéndolo. Entonces aquí me mostró como parte del mundo que yo veía normal, o sea, es que es diversión. Cuando me quitan ese velo de los ojos, porque es como si me hubieran quitado un velo por un instante, yo empiezo a mirar como a mi alrededor y yo empiezo a salir a ver del DJ que estaba pues como en la música, empiezo a ver
que salían cosas oscuras, o sea, era una cosa, o sea, no sé cómo explicarlo, pero era terrorífico. O sea, yo me sentía, a mí me daba miedo, me daba pavor. Y entonces yo empecé a analizar como el ambiente y miro las mesas y de las mesas, en las mesas habían botellas de aguardiente, de licor, o sea, las bebidas que estaban Sí. tomando, salían cosas oscuras. Yo digo que eran como demonios, porque es que no le veo más explicación. Y el pánico, y me cogió un pánico que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, era el ambiente más pesado cada vez más, las mujeres entraban divinas, organizadas, pues como cuando tú te vas obviamente Sí, sí. eh, sí, a Sí, comer, a de pasar un fiesta, rato de agradable, compartir. a compartir con tus amigos, y las mujeres entraban y yo las veía así con su super escote, con su ropa super ceñida, de ahí salían esas cosas oscuras. Y cuando el DJ empezaba a decir, bueno, la mujer, los que más gritan se ganan una botella de guaro, y empezaban todas esas cosas oscuras como más, como yo entré en pánico, yo dije, me enloquecí. Entonces yo lo que hice fue fijar la mirada porque para donde yo miraba yo veía eso, ¿Y veía tu como esas, familia no se daba cuenta de lo que tú no, estabas o sea, pasando? Nada. yo estaba impactada, yo era como así, pero llegó un momento que yo dije, no, yo no puedo más porque sentía demasiado terror, o sea, era un ambiente demasiado pesado. Entonces yo lo que hice fue que centré la mirada a la mesa donde estaba mi mamá, mis hijos, y yo dije, no, no voy a mirar más porque me daba miedo ver cosas más feas todavía de las que estaba viendo. Pero yo veía que mi familia estaba cómoda, yo veía a mi hijo cantando, yo veía a mi mamá normal, o sea, disfrutando del lugar, y yo dije, ah, ok, o sea, que yo soy la que estoy sintiendo eso, o sea, nadie más de los que estaban en el lugar estaban incómodos. Pero mi esposo notó mi incomodidad, y él me cogió la mano y me dijo, porque yo cargo con mi rosario, entonces yo empecé a rezar un rosario mentalmente, yo dije, no, no, esto no es normal lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viendo. Entonces, él me cogió la mano y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, amor, me quiero ir. Pide la cuenta que, o sea, yo quería salir corriendo de ese lugar, pero yo todavía estaba como en shock. Mm. Entonces yo solamente miraba, pues como te digo, me centré la mirada en mi familia, yo dije, no voy a mirar más porque no quiero toparme con algo más feo de lo que ya he visto. Mi esposo pagó, nos fuimos, en el camino a casa, yo dije, Dios, yo estaba muy angustiada, pero yo dije, bueno, no voy a decir nada porque mi mamá estaba conmigo, mis hijos también, entonces no quería como angustiarlos ni meterles nada en la cabeza, me fui rezando un rosario mentalmente y le decía, Señor, por favor, colócame una persona que haya sentido algo similar, que, o sea, que me diga que yo no estoy loca, que no me Sí, enloquecí, porque para mí, que te yo dije, guíe en todo lo que te está y que pasando, me ayude, obvio. porque yo dije, me chiflé, o sea, lo que yo sentí, lo que yo vi en ese lugar ese día, no, o sea, eso lo siente el que lo vive, nadie más. Fue impresionante. Entonces, bueno, llegué a mi casa, pues llegamos tarde de la noche, obviamente. Cuando llegué al vestir que me estaba cambiando, mi esposo entró y me dijo, amor, ¿qué fue lo que te pasó? Y yo me desplomé a llorar. Y yo le dije, amor, me enloquecí. Méteme a un manicomio, me enloquecí. Y yo, ¿pero por qué? Mm. Entonces le conté, le dije, mira, yo veía esto, veía cosas oscuras que salían del trago, que salía de la música, que salía de las mujeres, pues con la vestimenta que llevaban, muy, muy angustiada. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué tenía que ver esto? Yo me voy a enloquecer. Entonces me dijo, mira, amor, acostémonos y ven para que hablemos. O sea, la verdad yo digo, Miguel, que en ese momento Dios puso las palabras exactas en mi esposo para que me diera un consuelo, porque yo estaba inconsolable, o sea, sentía No, miedo, y sentía, otra persona, inclusive tu propia pareja, pues se enloqueció. sí, se chifló completo, sí, Dije, no obvio. está chiflada, porque él ya sabía el proceso que yo venía, sabía lo de la consagración, sabía todo, y dice, no, no, esta se volvió una fanática, ¿qué le pasó a esta Mm. mujer? Me la cambiaron. Pero no, no, yo recibí un apoyo, él me dijo, amor, ¿sabes qué? Yo pienso que lo que tú estás teniendo es como un despertar espiritual. Dios te está permitiendo ver cosas que antes no veías, que te parecían normales, no sé para qué, él tendrá su misión contigo, pero yo pienso que eso es lo que tú estás viviendo, o sea, lo tomó de una manera muy, mira, a pesar de que no era católico, pero Wow. lo tomó de una manera muy bonita, y yo le dije, ok, sin embargo, pues yo esa noche no dormí, Dios me permitió y durante esa noche me mostró todos los pecados que yo había cometido, todos, Wow. uno por uno. Me dijo, mira, tú no eres tan santa como crees. Mira la soberbia, mira la vanidad, mira el egoísmo. Empezó a mostrarme todo, 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 que yo decía, wow, pues yo no pensaba que estaba haciendo mal. O sea, muchas veces la rabia, o sea, muchas cosas que hacemos, no lo hacemos pensando que pues, no son normal, todo el mundo lo hace, eso debe de ser normal y resulta que no. Para mí ese día partió mi vida en dos, porque yo dije, no, es que no solamente soy yo, o sea, yo tengo que cambiar y tengo que empezar por mí.
pero tiene que haber un cambio en mí, pero yo tengo que hablar, yo tengo que decir eso, yo no me puedo quedar callada, yo no puedo solamente dejarlo para mí, o sea, yo necesito decirles a mis hijos lo que yo vi y tengo que contarle a todo el mundo, porque yo inicialmente lo conté a mi esposo, pero no, a mis hijos no les dije nada. Entonces, bueno, empecé un proceso en este camino muy bonita, mucho más entregado. Esto tiene algo, es que tú te empiezas a enamorar de una manera impresionante de todo, de la vida de los santos. Yo me empecé a leer la vida de los santos, o sea, me apasionaba la Biblia mucho más, que yo no cogía una Biblia nunca en mi vida porque no la entendía. Entonces empecé a leerla y a orar mucha, mucha oración. Y todos los días pedía por mi esposo, pedía porque mi Dios lo tocara, porque yo en mis oraciones le pedía mucho a la Virgen, yo le decía, Virgencita, por favor, yo sé que él es un hombre bueno, pero yo quiero que lo toques también a él, porque si yo voy a empezar este camino, mate uno solo, queriendo ir a Claro. misa constantemente, no, qué pereza, entonces empieza como a generar roces entre la pareja y yo no quería eso. Y bueno, y pasa otro acontecimiento, porque es que esto no ha parado. Desde que yo hice la consagración y me han pasado esto, ha sido cosa tras cosa, milagros. A Dios es tan misericordioso que Él, no, es impresionante. En todo caso, esa noche, yo muy asustada, al otro día le dije a mi esposo, mira, yo me da mucho susto, mucho miedo de que yo siga saliendo a la calle, que me sigan mostrando cosas porque yo no lo voy a soportar. Y él me dijo, no, mi amor, o sea, no sé si eso va a ser así, pero si Dios lo tiene para ti es por algo. Pero no, no fue así, no era siempre. O sea, ese día lo vi impresionante, me ha pasado una que otra vez, pero no ha sido como la primera vez. Ya yo seguí normal, salía y no, todo normal. O sea, fue como esa iluminación de conciencia que me quiso mostrar esa vez. Resulta que yo seguí mis oraciones mucho, mucho y pasó algo muy lindo. En un domingo, estamos un domingo en misa, porque ya obviamente para mí no era negociable, pues como pues ir a la Eucaristía, a la Eucaristía, y ese día mi esposo durante la Eucaristía tuvo un cambio, o sea, él lo vi raro, o sea, pasó algo en él que cambió. Mi hija O me sea, dijo, es más, mi hija no dijo, antes solamente iba por acompañarte, me imagino. sí, él antes iba por acompañarme, pero me imagino que todo este proceso, todo lo que yo había vivido, seguro no sé, no sé Sí, de lo qué puso a forma. reflexionar, a Sí, pensar. sí, la Virgen me escuchó tanta oración, porque, o sea, yo te digo, era doble rodilla todos los días y yo por mis hijos, por todo, por el mundo entero. Eh, entonces ese día en la iglesia él tuvo un cambio que lo notamos todos, porque hasta mi hija me dijo, mamá, mi papá, ¿qué le pasó? Lo noto raro. Y yo le dije, no sé, pero algo le pasó. Listo, se acabó la Eucaristía, nos venimos para la casa, no habló en el camino, en el trayecto a la casa, él no cruzó palabra. Era como te digo, como cuando a ti te regaña, como cuando tu papá te regaña, que tú estás como bravo porque tú dices, no, no es justo, o sea, como que, ¿sí me entiendes? Como una actitud así. Llegamos a la casa, yo le dije, amor, ¿qué te pasó? Y él me dijo, ven para que hablemos en la habitación, porque como que no quería que escuchara a nuestros hijos. Y yo, ok. Yo dije, algo le pasó. Es más, yo me estaba imaginando mil cosas, cosas hasta no muy buenas. Cuando llegamos a la habitación, yo le dije, amor, ¿qué te pasó? Y él se sentó y me dijo, mira, en la iglesia, o sea, me regañaron, me dijo así, yo, ¿cómo así que te regañaron? Y cuando yo le pregunto cómo así, mi esposo se pone a llorar, pero como un Dios niño chiquito, santo. como un niño chiquito. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces me dijo, mira, Liliana, me regañaron y muy feo, o sea, sentí una voz que me regañó y me dijo, se te acabaron las excusas. Porque me imagino que mi esposo siempre se escudaba conmigo y siempre decía, no, por mi esposo, no sé el que tenía su cabecita o cómo era su oración con Dios. Y me dijo, en todo caso, si yo voy a empezar en este camino de la fe, va a ser de verdad. Yo no quiero estar más tibio, o sea, es de verdad, porque lo que yo sentí hoy, lo que me dijeron, no se me olvida. Pero así, o Mm. sea, llorando, impresionante. Yo dije, no, o sea, eso no tiene otro que vivir. La Virgen me escuchó lo que yo le estaba diciendo. Y sí, y él empezó en esto, que quería ir a misa diaria, si era posible. Mi esposo hacía 20 años no se confesaba, o sea, él se confesó porque para el matrimonio era un requisito, como la Mm. confesión. Claro. Entonces él me confesó. Yo le dije, amor, bueno, vas a empezar por este camino, es importante que estemos en gracia, que estés confesado. Él también tenía mucho en su cabeza, lo mismo que todos, de que para qué, porque él no era pecador, pero entendió que sí, que la necesitaba. Entonces fuimos, más yo lo acompañé,
Él me dijo, bueno, pues muy angustiado, porque yo qué le digo al padre, yo no, amor, o sea, ¿cómo que qué le dices? Tienes que, o sea, todos tenemos pecados. Y bueno, sí, entró muy angustiado también porque obviamente tantos años sin confesarse, él decía, ¿cómo será? ¿Qué padre me irá a tocar? ¿Será que me va a regañar? Bueno, en fin, uno piensa muchas cosas. Y cuando entró al confesionario, el padre, muy lindo, hermoso, me dice mi esposo, que le dijo, ¿hace cuánto no te confiesas? Que es lo primero que preguntan muchas veces. Y Sí. mi esposo le dijo, hace 20 años. Y él le dijo, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estás aquí? Mi esposo le contó la historia, le dijo, no, mi esposa se consagró a la Virgen, hemos tenido pues como ciertas situaciones, le contó. Y que el padre le dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y mi esposo le dijo, claro. Y me dice, mira, mi amor, ese abrazo que me dio ese sacerdote no era él. Ese Mm, abrazo era Jesús, yo lo sentí sí. en el alma. Fue una cosa impresionante. Y yo, en serio, cuando él salió del confesionario, mi esposo los ojos le brillaban, era como una alegría, o sea, diferente, salió de allá diferente y me dice, mira, me quité un peso de encima que tú no te imaginas. En Mm. todo caso, pues en este proceso cada vez más enamorado pues como de todo, porque había muchas cosas que no entendía, que no sabía. En una de las horas, yo nunca había ido al Santísimo, pues nunca, no sabía, como te digo, imagínate una católica que Sí. no sepa qué pasa en la Mm. Eucaristía, que no, ni idea. A La mí me primera pasaba igual y a muchos, obviamente. O sea, por eso es que mucho. este tipo de testimonios son tan importantes porque es que no solamente es para los no católicos y que conozcan y todo eso, no, es para Sí, nosotros mismos para que realmente aprendamos a admirar y a enamorarnos de lo que nos dejó Jesús en su iglesia. Bueno, lo que nos dejó porque Él se quedó en la Eucaristía y yo también era así como tú, yo no me acordaba ni siquiera qué era la Eucaristía, ni mucho menos, pero no, sin ningún tipo de ni de curso ni de nada, sino que el Señor luego me lo mostró así que de un día para otro me enamoré de la Eucaristía porque sé que es sí. Jesús, Jesús mismo, ¿no? Claro, no, esto es, entonces la primera vez que yo estuve en una oración al Santísimo, yo lloré desde que empezó hasta que terminó, yo no paraba de llorar y llorar y me preguntaba y yo decía, Dios mío, o sea, 39 años de mi vida y yo no sabía, yo no conocía esto, yo no sabía que esto era real. Y entonces obviamente como uno está con tanta sed de Dios, tú empiezas a leer, a investigar, y yo no tenía ni idea de los Total. milagros eucarísticos alrededor del mundo, o sea, para mí eso era nuevo y yo decía, pero a mí, ¿por qué nadie me lo contó? Y eso que era Mm, católica, no sí, tenía ni sí. idea, y así muchas, muchas cosas, entonces empezó pues como este proceso que definitivamente eso no tiene reversa, o sea, era enamorada total de todo, de todos los sacramentos, y empecé a ver todo como más claro, o sea, eso es lo que permite empezar a ver todo más claro, y pasó algo, yo como siempre me gustaba todo lo del hogar, o sea, la limpieza, la decoración de interiores, entonces yo tenía una página en Instagram que ahí compartía todo este tipo de cosas, la página fue creciendo, creciendo y bueno, y tenía ahí seguidores y la verdad yo lo hacía con muy buena intención, pero debido como a todo este proceso, bueno, pero yo creo que eso un poquito más adelante me cambió la percepción de lo que yo estaba haciendo porque yo le decía, Dios, muéstrame que estoy haciendo mal, porque quiero repararlo y no, obviamente no seguirlo, no sé, continuar con esto. Yo le decía a mi esposo, amor, él no había ido a una oración de un de Santísimo, no, no tenía ni idea. Entonces yo le decía, le conté, le dije, amor, imagínate que fue impresionante, no te bueno, le conté cómo me había ido Sí. en esa primera hora de adoración. Y él al principio no fue. Yo dije, no lo voy a presionar porque todos tenemos nuestro proceso. Entonces yo dije, bueno, no me voy a volver como cansona. Ya yo creo como a la tercera vez que estuve, él dijo, ok, voy a ir, fue y de primera vez que fue también tuvo una experiencia que yo creo que es que la Virgen lo cogió así, o sea, lo enamoraron de una, él lo cogieron y eso fue Mm. una cosa inmediata, no fue un proceso, no, fue inmediato. Cuando estábamos en la adoración, yo noté también a mi esposo que él empezó a mirar para todas partes, como buscando algo. Yo dije, no sé qué pasaría. Yo seguí pues concentrada en lo mío. Se acabó la adoración y salimos de la iglesia, pero él cuando íbamos en la mitad, pues ya de salida, él se devolvió. Entonces yo como que, yo iba con una amiga y yo, ¿qué le pasó a Alonso? Y volteé y miré y mi esposo se devolvió y fue y olió las flores de la Virgen. Ya cuando vino le dije, amor, ¿qué te pasó? Y me dije, es que imagínate que en la adoración yo estaba súper concentrado orando y yo sentí de repente un olor a flores, pero Liliana, como si tuviera la fragancia pura
que hasta lo saboreé. Y que él dijo, pero ¿quién se echó? O sea, que empezó a mirar, pero efectivamente estábamos en la segunda banca y en la primera solamente había una señora que no era. Entonces él decía, ¿de dónde vino ese olor a rosas? Entonces él se fue, pues porque no encontraba una explicación, a mirar si eran las rosas que estaban en la Virgen, pero no eran. Entonces ya cuando llegamos yo le dije, ay, Wow. no, eso es la presencia de la Santísima Virgen. Él me decía, no, pero es que yo, o sea, jamás había sentido una cosa de estas, y una paz, era una cosa impresionante. Y yo, wow, qué belleza. Y así empezó a hacer como, o sea, nos mostraba su presencia como en todo. Luego, otra vez, aquí en Medellín hicimos algo que se llama la carrera, que las personas salen en las calles a rezar el rosario. Fue una Sí, lo he cosa escuchado. hermosa porque muchos jóvenes, muchos niños, familias, espectacular. Fue de verdad que fue masivo, mucha gente. Y en el último misterio, pues íbamos en las calles de Medellín rezándolo, nos dijeron, arrodíllese para que lo hagamos de rodillas. Y me pareció hermoso porque la gente no le importaba si iba de short, de vestido, no importa ir en el pavimento, pero se arrodillaron. Y yo iba con mi suegra, mi mamá, o sea, ese día yo hice mucha campaña en redes sociales, vamos a la carrera del Rosario, a mi familia le dije, y ese día, en el último misterio arrodillados, mi suegra empezó, me huele a rosas, pero era un perfume, o sea, ese aroma no tiene una explicación. Entonces yo vi que al lado de mi mamá se arrodilló un sacerdote, y yo dije, no, pues era la sotana del padre lo que emana ese olor, porque es que era demasiado, demasiado fuerte. Y ya mi esposo, que estaba detrás de mí arrodillado, empezó a decir, no, es que es impresionante. Pero el olor tenía una característica, que él se iba y volvía. O sea, como si estuviera caminando alrededor de todos nosotros, entonces era un olor que iba y regresaba. Y absolutamente esa vez todos lo sentimos, o sea, todos. Yo dije, la Santísima Virgen estuvo presente aquí entre nosotros, en ese homenaje tan lindo que le hicimos. Entonces, no, ya hemos estado pues como, obviamente, o sea, ¿qué más quieres ver? ¿Qué más quieres sentir? Esto es evidente, que es real. Y yo dije, no, yo no puedo callarme y no puedo decir a miedo de que me digan estas enloqueció, de chifló. Yo tengo que hablar de esto, yo tengo que contarle a la gente que esto es real, que esto es de verdad. Y, y un día de tantos me llegó un mensaje en TikTok. Yo tengo, pues, en TikTok y en Instagram, pues manejaba toda esta cuenta de decoración que te contaba. Y me llegó un mensaje que decía de una muchacha que decía, cuando yo tengo una casa así de linda como la tuya, voy a ser muy feliz. Y yo como que lo Mm. leí y yo dije, no, volví, lo leí, o sea, me llegó tanto aquí que yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo, ¿qué le estoy mostrando a la gente? Que la felicidad es que lo material, las cosas bonitas, el lujo, porque me fascinaba el lujo. Que no está mal, que no está mal No está si tú obviamente pones a Dios sobre todo eso. exacto, exacto, exacto. Pero yo no lo hacía, yo no lo hacía. Claro. Entonces yo dije, no, no, esto no está bien, yo no estoy mostrándole a la gente lo que es, lo correcto, aunque mi intención no fuera esa, aunque mi intención fuese enseñarles a decorar o mostrarles cómo limpiar tal cosa, pero es que las personas lo pueden tomar de diferentes formas. Entonces yo también estoy llevando a que otras personas pequen por mi culpa, porque aunque yo no quiera, pueden que hayan personas que no tengan las mismas posibilidades que tengo yo, que tengas tú, y que sientan envidia, o que sí me entiendan, o que se sientan frustradas y que digan, no, es que yo quiero conseguir esto, o que piensen que la felicidad está en las cosas materiales. Entonces yo dije, no, 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 definitivamente esto no está bien. Comencé a revisar mis redes sociales, empecé a mirar en Facebook foto tras foto, y yo decía, bueno, ¿esto qué le aporta a los demás? Esto está bien, esto está dando un mensaje positivo, y me di cuenta que ninguna de las fotos que tenía en Facebook aportaba nada. Todo era totalmente superficial, el restaurante de lujo, el viaje de lujo, o sea, cosas banales. Empecé a borrar una por una de Facebook y yo dije, no, pues, ¿qué es eso? O sea, la verdad, no estaba mostrando, o sea, mostraba lo que en ese momento estaba viviendo, o sea, porque yo no tenía fe, o sea, no vivía alrededor de Dios. Entonces borré, a lo último dije, no, lo voy a eliminar porque la verdad no me sentía bien pues como con la plataforma, entonces eliminé Facebook. Pero cuando llegué a Instagram y a TikTok, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No la voy a borrar, sino que se la voy a entregar a Dios.
O sea, fue una decisión que tomé inmediatamente y voy a contar mis testimonios, voy a, o sea, a predicar, como a evangelizar, porque hay muchas cosas que yo no sabía y estoy seguro que mucha gente no sabe, que se consideran católicos y que no tienen ni idea, o sea, no saben lo que están haciendo, lo hacen simplemente porque le dejaron una herencia, porque sus padres, mira, es que tú eres católico, entonces ya por eso dicen, no, soy católico, y en realidad no. Y de Entonces, hecho, tomen, de hecho, disculpa que te interrumpa porque es un punto bastante importante ese que estás diciendo, porque son los mismos, eso que dices tú, pues que por tradición, porque la familia lo bautizaron, pero pues mira, tengo cantidades de ejemplos de personas muy, muy, muy cercanas que bautizan a los hijos, hacen la primera comunión y nunca más los llevan a la iglesia, ni a ningún grupo, ni nada, pero son los mismos que viene quizás un protestante y le lee un versículo de la Biblia mal interpretado, y obviamente porque no tienen el conocimiento dicen, ay, me engañaron, y luego tú los ves en esos cultos protestantes dando brinco y tirándose en el piso y dicen, yo era católico. O sea, jamás en tu vida fuiste nunca fue católico, o sea, católico. no, Sí, no, no, nunca sí. lo fuiste, ¿no? Y precisamente por eso, y vuelvo y repito, son tan importantes estos espacios que haces tú y que hacemos muchos para pues evangelizar y las personas pues realmente aprendan de la fe verdadera. Ahora, antes de que me cuentes pues cómo fue ya ese proceso de inicio en las redes sociales, porque wow, o sea, en Instagram tiene más de 90,000 seguidores, en TikTok pues no te he visto, ahorita luego me comentas lo que estás haciendo en las distintas redes sociales, pero te quería preguntar, porque es que también, de hecho, pues alguien, el primer mensaje que recibimos acá, dijo algo que es verdaderamente cierto, ¿ok? Sí, Nosotros estamos obligados, o sea, si lo podemos decir de esa manera, pues como católicos, a creer en los dogmas marianos. En eso sí estamos obligados a creer, ¿ok? Más no estamos obligados a creer en ninguna aparición, por cierto. O sea, si yo digo, no creo en la aparición de la Virgen de Guadalupe, ok. pues mi salvación no se va a ver comprometida porque pues no estoy obligado a creerlo, aunque recalco aquí que sí creo, ¿no? Obviamente, yo creo en todas estas manifestaciones y en todo esto, pero también vemos también, eso tiene un nombre, pero no recuerdo ahorita el nombre, de personas que están viendo la Virgen y apariciones y cosas por todos lados, ¿ok? Y que lo vi en la mancha del asfalto y que la vi en la arepa y que la Virgen no sé dónde. Entonces, eso también ha traído incredulidad en mucha gente y obviamente dentro de los católicos. Entonces, yo te quiero preguntar, primero, o sea, ¿no sentiste ese miedo de que te tildaran por allí como por ese lado? Y segundo, si lo hablaste pues con algún sacerdote para que te guiara en este proceso. No, mira, no sentí miedo, la verdad, no sentí miedo, o sea, al contrario, o sea, fue una seguridad inmediata. Obviamente sí sentí miedo a que las personas me dijeran, se enloqueció, pero Sí, yo dije, pero mira, hay una cosa muy linda que después, pues como que uno vive todo este tipo de cosas, tú empiezas, Dios te empieza a mostrar, en el camino te pone gente, o sea, esto es como algo automático que sucede. Y leyendo un libro, empecé a leer y decía que la oración, que muchos pensamos, o sea, yo le oro a Dios y le pido a Dios, y decían, mira, la oración no es un monólogo en el cual tú pides y Dios escucha, no, 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 la oración es de dos. Tú hablas con Dios y Dios habla contigo. Lo que pasa es que no sabemos orar y no sabemos esperar a escuchar esa voz de Dios que te va a hablar. Y cuando no te hable, en el momento que tú estás orando, te vas a la palabra, al evangelio del día, que con seguridad Él te responde. Entonces, sí, en mis acciones yo pedía mucho, yo decía, Dios, yo no quiero, o sea, empezar como a, obviamente sentía miedo de que me tildaran de loca, esta que le pasó, esta que se cree, o sea, ¿sí me entiendes? Pero en una de mis oraciones, en el Evangelio me respondió, y es que todos estamos invitados a llevar la palabra, o sea, todos, todos, y hablar de Dios. Y yo dije, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, sino que al contrario, estoy enseñándole a la gente que está un poquito perdida, porque es que en redes sociales hay de toda clase de páginas, de toda clase de información, estamos saturados. La verdad, ahora es que empiezo a descubrir que hay mucha gente que está evangelizando. Antes yo no veía sí, eso porque yo seguía otro tipo de cosas
Entonces, como que nunca me aparecían. Por ejemplo, últimamente he visto muchos videos tuyos de muchas niñas que también han sido tocadas por la Virgen del Meyugori, o bueno, muchos testimonios. Y ahora me di cuenta, Sí, wow, tanta gente que está dando, pues como evangelizando por medio de redes sociales. Entonces, no sentí miedo, sentí una seguridad impresionante. Yo dije, no, lo voy a hacer y así fue, o sea, así empecé. Y empecé simplemente con oraciones, o sea, oracioncitas bonitas, o sea, no, es más, mi testimonio no había sido contado en redes sociales. La primera vez que lo conté fue ahorita el jueves con Alma, en la página de Alma, y tú que has sido la segunda vez, pero qué nunca lo conté. bendición. Yo no lo había contado, yo empecé fue como a enseñar como todo eso que había aprendido y como todas esas cosas de la fe católica, como toda la parte de los milagros eucarísticos, o sea, como ciertas cosas que yo como católica no sabía. Yo dije, yo sé que mucha gente tampoco lo sabe, Tampoco, entonces claro. empecé como por ahí, pero esto es algo que uno todos los días se sorprende. O sea, a mí me escriben personas y me dicen, wow, Lili, yo también soy súper tibia. Otros me dicen, ya hice la consagración, no te imaginas cómo me ha cambiado mi vida, no te imaginas cómo me ha cambiado el matrimonio. Entonces, mira que sí sirve. O sea, yo decía, así le llegué a una sola persona, no me importa. Mm, Así todos se vayan de la página, porque obviamente cuando a ti te siguen por tu contenido. Entonces, esa transición de tú decir, yo estoy haciendo contenido de tal cosa y lo voy a cambiar, eso es muy difícil. O sea, mucha gente va a decir y va a chocar y va a decir, no, no me gusta esto que está montando esta claro. niña. Yo dije, no, no me importa, no me importa. O sea, si la Virgen quiere que yo lo haga, lo voy a hacer. Eh, y si se van, que se vayan los que se tengan que ir y que vengan los que quieran. Y esto ha sido una cosa impresionante. Yo cuando empecé, que hice la transformación de la página, yo dije que me había sucedido algo y que quería mostrarles lo que era yo actualmente. Se fue mucha gente, se fueron como 500, 600 personas, obviamente, inmediatamente. Yo dije, bueno, no importa, o sea, yo no estoy aquí por aparecer, no, es por llevar la palabra, y no soy yo, no siquiera soy yo, o sea, yo soy guiada, entonces, y enviada por Dios para que lo haga. Entonces, bueno, sí, comencé y empezó esto de resurgir, y se fueron 500, pero empezó a llegar y llegar y llegar y llegar más gente, y no solamente llegar, sino a pedir ayuda, a decir, ayúdame, ¿qué hago con esto? ¿Sí me entiendes? O sea, la sed que hay de Dios en este momento es impresionante. O sea, no te imaginas una palabra, una guía espiritual o un consejo, una sonrisa, lo que puede ayudar a otra persona. O sea, es impresionante. Yo me doy cuenta de esto ahora que estoy en esto, porque mira, con mi consagración no solamente fue la mía, sino que mira, ya mi esposo, ya tengo muchas amigas que me dicen, wow, Lili, yo también era súper separada, mira que he tratado como de cambiar y he visto el cambio en mi familia. Entonces, que esto empieza como a crecer, a crecer. Entonces yo los invito a que no nos dé pena, o sea, no nos tiene por qué dar vergüenza. Hay cosas que sí dan vergüenza y eso abunda en redes sociales, pero nadie se avergüenza. Dígame, una mujer para mostrar su cuerpo, no les da pena. Entonces, porque a mí me da pena de pronto llevar la palabra o contar mi testimonio o hablar de Dios. No, no, yo pienso que no, yo pienso que al contrario, tenemos que hablar, porque es que Dios nos bendice todos los días con tantas cosas tan lindas que no podemos seguir siendo ciegos y seguir como, ¿qué? No, es que es así, o eso ya es del pasado, o eso es muy anticuado. No, 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 o sea, eso es real y es una realidad que estamos viendo y todos estamos invitados a evangelizar, todos. Mira, por ejemplo, hay personas que pues están viendo este en vivo y luego lo van a ver en diferido, que pues escuchen este tipo de testimonio, ¿verdad? Y dicen, wow, pero es que a mí no me pasó, a mí no me pasa algo así, o a mí no me ha No, pasado algo así, ¿por qué Dios no me oye y a ella sí le escucha? ¿Por qué la Virgen? Pero es que hay veces que nosotros mismos no estamos, o sea, queremos buscar, oramos, pero a la vez tenemos como la puerta ahí como entreabierta y no dejamos sí, realmente que Dios entre, o sea, porque es que Dios nos habla todos los días. La sí. cosa es que nosotros no estamos atentos, estamos pendientes del trabajo, del otro, de tantas cosas que pues al final no escuchamos esa voz de Dios, ¿ok? Y si quizás no te pasa de esa forma, te aseguro que te puede pasar de mil otras formas, porque yo he hablado con sacerdotes De, acá y me dice, Miguel, yo te podría decir que me pasó algo místico, sobrenatural, y no fue así, mi llamado fue de otra forma,
y hoy en día es un santo sacerdote. Entonces debemos estar siempre despiertos a escuchar o a ver esas señales que nos da Dios. Por acá, muchísimas gracias a Alonso Orrego por su donación. Dios te bendiga y te multiplique. ¿Qué tú le dirías a esas personas precisamente que piensan así? O sea, porque hay veces que a mí me dicen, y ojo, cuando a mí me dicen eso, Lili, yo me pongo a reflexionar, yo le digo, Dios mío, o sea, ¿por qué tú me pones en esta posición si yo me siento que soy un pecador, o sea, salvado por tu misericordia y que quiero, obviamente, pues salvado del mundo que estaba, pero la salvación me la tengo que ganar todos los días, ¿no? Pero cuando Sí, alguien me todos los dice, días. sí, alguien me escribe, me dice, Miguel, no sé si te pasa, que me dice, Miguel, pues tú que estás más cerquita de Dios, pues ora por mí. Y yo digo, no, pues que todos No, estamos, todos somos hijos de Dios, sí. ¿cierto? Sí, es que muchas veces, o sea, pensamos, mira, Dios es tan maravilloso y hace las cosas tan perfectas, o sea, Él nos creó, Él sabe cómo te llega a ti, cómo me llega a mí, cómo nos llega a todos. Entonces, como tú dices, o sea, no hay una única manera, yo no puedo esperar que Dios me hable como le habló a Santa Faustina, yo no puedo Claro. esperar, o sea, Él se representa de muchas maneras y todos los días nos habla, pero nosotros estamos ciegos y estamos sordos, entonces no escuchamos muchas veces los mensajes que él nos quiere decir. Mira, Miguel, yo escuché en estos días un testimonio que me dejó bastante pensativa y ni siquiera fue como la parte más guau del testimonio, fue algo tan sencillo que dijo la niña y escuché que ella ya estaba como en camino también, ya estaba pues como en todo este tema de conocer a Jesús y un día en la iglesia llegó y que había una voz que le decía, o sea, había una niña o sea, como al frente, en unas banquitas del frente del, como del adelante, y que la voz le Sí, decía, acércate a ella, y que ella decía, no, pues yo cómo me voy a acercar a una persona desconocida, no, no me mm, voy a acercar, y le repetía, acércate. Ese día ella no quiso, o sea, se fue de la iglesia, no se acercó, volvió días después y estaba la misma persona sentada orando y volvió esa voz que le decía, acércate a ella. Y ese día ella dijo, ok, me voy a acercar, se acercó y la voz le dijo, abrázala. Y que ella dijo, pero ¿cómo voy a abrazar a una wow. persona que no Mm, conozco, que no he hablado? Sin embargo, hizo caso y abrazó a esta niña que estaba sentada. Cuando ella la abraza, ella empieza a llorar, o sea, se desploma a llorar, que lloraron, no cruzaron palabra, y que ella sacó un versículo de la Biblia que tenía escrito en la cartera y anotó su número de teléfono y se lo entregó, pero no hablaron. Y ya, ella se fue. Y esa tarde, esa persona le escribió, le dejó un mensaje y le dijo, gracias, porque estaba orándole a Jesús de que me diera un abrazo. Y yo dije, wow, wow. ¿cuántas veces Él nos habla y nos dice que actuemos de Sí. cierta forma y nosotros simplemente lo ignoramos? O sea, es que nosotros somos sus manos, somos su boca, o sea, somos todo aquí de Él. Entonces muchas veces somos ciegos y vamos en la calle y vemos a alguien que está sufriendo, que tiene hambre, y Mm, simplemente criticamos, decimos, no, que trabaje, o no, si le doy es para gastárselo en vicio. No, no, total. no, a nosotros no nos importa. O sea, hagámoslo, que el que rinde cuentas a Dios es Él si hace algo malo. Pero es eso, cuando tú estás en este camino, aprendes a ver a todas las personas, o sea, a ver a Jesús en cada una de, de, de tus hermanos, a todas las personas. Y mira, ¿sabes qué me ha parecido súper bonito, Miguel, en este camino? Por ejemplo, en la evangelización es muy duro, porque hay personas que te insultan, que te dejan mensajes ofensivos. Raro que no ha entrado uno acá, porque siempre lo hacen. Y cuando hablamos de la Virgen, es como que el demonio los alborota, porque cuando hablo de la Virgen, llega la cantidad de protestantes, pero No, endemoniados, no, no, no. literalmente. Yo puedo colocar lo que sea, pero yo hablo de la Virgen y a mí me llegan Sí, total, insultos que yo, total. wow, al principio yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo para qué me metí en esto? Me dan ganas de Mm, contestarles porque ellos ya se están metiendo con la Virgencita, pero ¿sabes qué he claro. aprendido? He aprendido tanto en ello y no, ¿sabes qué? Eso es una oportunidad que me da Dios de perdonar y de ser compasivos con los demás, porque es que si yo miro a las personas con amor, eh, eh, con prudencia, o sea, con tantas cosas, ya no me va a dar rabia. Entonces yo digo, qué pesar, ellos no saben, son ignorantes del tema, Mm, entonces simplemente no les contesto, o les digo algo bonito, o les coloco algo, voy a orar por ti, y eso me ayuda a que cada vez yo perdone más, porque es muy difícil, o sea, eso no es fácil, es un camino que nunca termina, o sea, no te voy a decir, ay, no, ya.
soy perfecta, ya no me da rabia, ya, no, 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 o sea, eso sigue pasando, pero es todos los días tú levantarte y abrirle el corazón a Dios y decir, bueno, entra, que yo hoy estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y es mirar a la gente, a las demás personas, a todos, con amor, no importa. Es que, ay, no, es que mira, aquel fue asesino, aquel robó, no, es que Dios nos ama a todos nos llama y todos los días está en búsqueda de que nosotros hagamos un cambio. Y eso es lo que yo quiero en todo el contenido que hoy, es que no importa que tú seas evangélico, protestante, musulmán, no importa, o sea, somos hijos de Dios y Él está en la búsqueda constante de que nosotros tengamos un cambio, porque por más buena persona que tú seas, tienes algo que cambiar y tienes algo que enseñarle a As- los demás. Entonces, bueno, no, ha sido la verdad algo muy lindo porque me siento cada vez más enamorada, pero más enamorada y lo que la gente no entiende es eso, de que con María es mucho más fácil, o sea, ella nos lleva mucho más rápido a Jesús, porque es que eso es lo que nosotros apuntamos, es eso, o sea, la Virgen María, y quiero decirlo para que no se me olvide, porque muchos católicos también tienen ese concepto errado en la cabeza, la Virgen María no hace milagros, ni los Así santos, es, así no, es. Es Dios que lo hace por medio de ellos, la vida de los Yo santos no- es hermosa. y nos lleva hacia Jesús, obvio. Claro, nos lleva a Jesús y la vida de los santos es muy linda porque es como que Dios nos pone una imagen de personas que viven una vida acorde a lo que Él quiere, simplemente eso, pero los milagros no hace sino Dios, pero ellos piensan que no, que nosotros juramos que la virgencita que yo tengo allí en la sala, que ahí está María, Ujú. y no, es así, o sea, Claro. Eso, simplemente eso es como una, ¿cómo se llama? Como, voy a mostrar algo, no sé si se va a ver aquí en la cámara, a ver, yo tengo aquí, no sé si se ve una imagen sí, súper grande que tengo acá del Sagrado divino, Corazón de Jesús. Y ahí tengo sí, dos, tengo otra allá. Y sí, esos son imágenes grandes de alguien que yo amo, pero eso no es Dios, o sea, es simplemente no, una imagen. sí, total. Entonces, sí, eso yo digo que pues igual, o sea, ya ahorita he aprendido y digo, bueno, que yo era igual, yo era así, no, no, que pensaba pues que no, pero en cuanto a que juzgaba mucho a los sacerdotes, a las otras personas, entonces, pero porque no tenía conocimiento, o sea, yo no sabía y uno veía que la gente lo hacía, y yo, pero ¿por qué? Pero ahora entiendo por qué es tan importante todo el tema de los sacramentos, por qué es tan importante tú estar en comunión con Dios, porque a medida que tú das un pasito todos los días, porque eso es una lucha constante hasta que nos vamos a morir. O sea, siempre va a haber una lucha, siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber tribulaciones, pero si tú estás más, o sea, como haciendo las cosas de corazón y de verdad, y hay un desprendimiento de verdad, Él te va mostrando cada día más y lo vas escuchando todos los días, cada día más, cada día, y te va guiando en este camino porque es muy difícil, o sea, no te voy a decir que es fácil, pero ya por lo menos cada vez que tú cometes algo malo, como que inmediatamente tienes esa vocita que te dice, mira, o sea, estás fallando, debes pararte. O sea, el santo no es el que nunca comete pecados, sino el que los hace e inmediatamente reacciona. Y había algo que yo no sabía. O sea, todos estamos invitados a ser santos. Y yo decía, no, eso, personas muy iluminadas, muy buenas. Resulta que no, absolutamente todos estamos invitados a la santidad. Entonces, mira qué lindo lo que uno empieza a descubrir a medida que va conociendo a Jesús, a medida que se va enamorando verdaderamente de Él. Entonces, no, bueno, eso ha sido como todo el testimonio, como todo el camino que he recorrido. En las redes ha sido muy lindo. Ha sido difícil, pero ha sido muy hermoso porque ha sido más las almitas que he tocado que las que de pronto he rechazado. Más que todo hay un choque es cuando aparece la Virgen. Ahí Sí, es no cuando sé, eso es así. todo el mundo estalla, sí, De hecho, total. por acá, un saludo especial a mi hermanita Gretel Álvarez, que de hecho ya tiene un testimonio impresionante. O sea, pueden buscar, de hecho, acá en los en vivos, fueron uno de los primeros en vivos que yo hice hace como 2, 3 meses atrás, donde Gretel es hija, escuchen bien, hija de pastores pentecostales. O sea, ella nació en una cuna pentecostal, o sea, se crió en ese ambiente evangélico pentecostal. Y a Sí, través de la Santísima Virgen María, también por una experiencia mística,
hoy en día es católica y sirve dentro de la iglesia, que por cierto ayer estuvo con el padre Luis Toro porque me mandó una foto por allí, qué bendición poder ser evangelizada también por el padre Luis Toro. Entonces Qué imagínense, o belleza. sea, la Virgen nos llama por todos lados y nos lleva hacia su Hijo Jesucristo y a su única iglesia. Ya Sí. para finalizar, Liliana, te quería preguntar tu esposo, o sea, porque pues ya has hablado de tu esposo, has hablado de la conversión que tuvo tu esposo. ¿En algún momento se ha atrevido él a manifestar así como lo haces tú, de contar su testimonio, de lo que ha vivido, o quizás todavía es un poco más reservado? Pues yo creo, pues no sé, me imagino que si le pregunto, lo que pasa es que él ha sido muy reservado y como no tiene redes sociales, no maneja nada de esto, entonces pues no le ha llegado como ninguna invitación, pero me imagino que si le dicen que lo cuente, pues me imagino que lo hará, porque la verdad han sido muchas, muchas las experiencias que ha vivido después de esta conversación. Él dice, es increíble, es increíble. Y mi esposo tiene un don muy lindo, o sea, él desde hace mucho tiempo, o sea, eso yo creo que es para otra historia, pero como nos conocimos él y yo, también fue algo súper enviado, a pesar de que no tenía esa fe católica, nada de eso, él siempre, no sé, ¿cómo me explico? Ha tenido como esa sensibilidad y esa escucha, él me dice, amor, a mí me hablan, o sea, a mí me, como por decir, me soplan ciertas cosas, o sea, Mm. en la empresa, cuando tengo un problema, me dan la solución inmediata, siempre me lo decía, pero yo como que, ah, esto es tan cansón, ahora me doy cuenta que sí, o sea, mira que siempre Dios a todos nos está hablando constantemente. Unos lo rechazan o simplemente no le prestan atención y otros de pronto sí le hacen caso. Entonces, con esta conversión ha cambiado mucho, pero me imagino que si le dicen, de pronto sí da su testimonio y Bueno, muchas cosas que no me de habrá hecho, contado. si quieren que tengamos al esposo de Lili acá en el canal, bueno, escriban ahí en los comentarios que lo invitemos a ver si se atreve a dar su testimonio. Así que escriban en los comentarios si les gustaría escuchar ahora la versión de él, de este camino de conversión tan bonito, pues escríbanlo en los comentarios y de esa forma pues vamos a ver si Lili le dice y se atreve a dar el testimonio. Así que déjenmelo saber en los comentarios y de esa forma pues podemos conversar con él para que nos cuente también su experiencia, ¿no? Con la Santísima Virgen María y su camino hacia la Iglesia Católica. Veo que por aquí también está Alma. Saludos, Alma, bendiciones, que por allí Liliana nos contó que su primicia del testimonio lo dio en tu cuenta Ama. de Instagram y pues Alma, pues yo la vi en tu cuenta y la contacté también, así que qué bendición que podamos pues tener, porque claro, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que quizás ve a Alma que no me ve a mí y viceversa, probablemente hay gente que me ve a mí que no la ve a ella, entonces de esa forma pues siempre vamos a seguir llevando este bonito mensaje. Te quería ya hacer una última pregunta, pues más que una pregunta, es que de hecho lo dijiste ahorita con el tema de las fotos, de Facebook y de todo eso que estabas comentando, que pues sí, hoy en día vivimos un mundo tan superficial a través de las redes sociales, a que eso no se confunda porque mucha gente también tiene ese pensamiento de que para ser un cristiano fiel, pues tú tienes que ser muy pobre, ¿ok? No se refiere a eso la palabra cuando habla de ese tema, ¿ok? Se trata que tú te desprendas de realmente del dinero y que el dinero no sea tu Dios, ¿ok? Pero pues si tú tienes las posibilidades y eres trabajador y eres una persona honesta y con ese producto, ese trabajo, pues puedes tener las cosas y las comodidades que pues tú siempre has querido, puedes ayudar a las personas, eso no tiene nada de malo. Pero las redes pues nos han mostrado pues es como que el dinero fácil y muchos lujos y muchas cosas, pero de una forma vacía, ¿no? ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a esa persona, a esa personita que te escribió eso precisamente, que así hay miles de jóvenes hoy en día? O sea, por eso es que hoy en día hay una cantidad de, tristemente, de suicidio de jóvenes, de personas Sí. que por no alcanzar una posición económica o una fama o algo así, se sienten tan vacíos que no quieren vivir. O sea, ¿qué le dirías tú a esas personas? Mira,
Mira, muy importante esta pregunta porque yo te digo algo, Miguel. Mira, absolutamente Dios nos bendice todos los días y obviamente a todos, todos tenemos dones, todos tenemos dones y Él nos bendice con dones, nos bendice con cosas económicas, o sea, con muchas cosas, pero es saber qué hacemos con eso. La verdad, yo antes no tenía ni idea y yo decía, no, o sea, me gustaba mucho el lujo, yo decía, bueno, me doy gusto, me doy lujo, no le hago nada, no le hago mal a nadie, pero en realidad sí le estaba haciendo mal a alguien porque solamente estaba satisfaciendo mis propios gustos, extravagancias, por decirlo así, pero yo no miraba más allá, o sea, todo esto que Dios me dio, porque todo lo que tenemos nos lo da Dios, Sí, es también para que miremos a los demás. Entonces, obviamente, yo estaba por otro camino y yo no tenía ni idea, o sea, a mí me importaba muy poquito si el otro tenía o no. Obviamente, yo hacía obras de caridad de vez en cuando, en diciembre, pues lo que uno, pero no es eso, es constantemente todas estas bendiciones que Dios nos da es para que la utilicemos con las demás personas. Ahora lo entiendo, antes no lo entendía. El tema de las redes sociales es algo muy delicado porque, como te digo, la mayoría de las personas lo hace de una manera inconsciente, no lo hace con el fin de afectar, de pecar, pero no importa, o sea, inconsciente, conscientemente está mal hecho. Entonces, mira, hay muchas personas y muchas niñas hermosas, porque son hermosas, en redes sociales que exhiben su cuerpo así súper atlético, divina, o sea, y no tiene nada de malo, es muy linda. Pero ¿qué pasa con esto? Le estamos sembrando a las jóvenes expectativas en su cabeza que no son, porque piensan que, ay, son felices, porque tienen una casa hermosa, porque tienen el carro del año, porque tu cuerpo es perfecto, entonces sos felices. Mira, eso es mentiras. Eso es mentiras. Porque yo te voy a decir algo. Yo tenía una familia muy linda, unos hijos hermosos, una casa bonita, estabilidad económica, y sin embargo sentía en mi corazón un vacío especial. Entonces, mira que no es el dinero, o sea, no es el dinero ni las cosas materiales. Es a Dios en el corazón. Hay gente que puede ser muy pobre y puede mm, tener lo del diario y ser más feliz que cualquier otra persona. claro. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos mostrando en redes sociales porque eso hay y les genera en su cabeza falsas expectativas que no son. Entonces yo prefiero decir la verdad porque es que esta vida es muy corta. Aquí en la tierra vamos a pasar, no sé, o sea, Dios nos llama a diferentes edades, 20, 30, 50, máximo 100 años, pues es que nos están ofreciendo una vida eterna que no podemos perder por banalidades, porque de verdad estamos desenfocados y hoy en día se ve mucho, mucho en red y no las estoy juzgando, ¿no? Porque yo era igual, es que analicemos antes de montar cualquier estado, cualquier foto, si esto edifica, si esto aporta, si esto, si Dios cómo lo ve, ¿sí me entiendes? Porque la verdad es que es delicado, o sea, una foto de una niña de estas con ese cuerpo tan escultural, tan lindo, que puede que una persona lo vea como motivación para hacer ejercicio, pero puede que un hombre peque por lujuria, otra Claro. niña peque por envidia, otra simplemente se cree faltas de expectativas en su cabeza que no son la realidad. Entonces tenemos que hablar y hablar con la realidad, o sea, con la verdad de que lo primero es Dios, en que todos los hogares, obviamente nosotros como padres queremos darle a nuestros hijos lo mejor, entonces la ropa buena, el estudio bueno, pero mira, no hay nada más importante que a nuestros hijos hablarles de Dios. Eso es lo primero. Ya lo otro viene por añadidura, porque es que tú puedes tener los títulos que tengas, y si no tienes a Dios en el corazón, no tienes nada. O sea, pasaste por esta vida sin hacer absolutamente nada. Entonces, esto de las redes sociales es delicado. Y ustedes, mamás, ustedes, muchachos, no sé, nos están viendo puede que jóvenes, eh, abran los ojos, desde cuenta que esto que muestran, o sea, las personas muestran obviamente en el momento de la felicidad y cuando están, pero no muestran una realidad, no muestran una realidad. Y cuando tú tienes a Dios en el corazón, lo tienes absolutamente todo en la vida, todo en la vida. Entonces, Amén. sí es delicado eso de las redes sociales, pero también estoy feliz porque veo muchas personas así como tú, como Alma, que están hablando de Dios, y aunque uno piense que ay, uno no logra nada con esto, sí logras, y solamente te vas a dar cuenta cuando estás en presencia de Dios, y te vas a dar cuenta que tocaste muchas almas y que con estas palabras tan lindas que tú dices, Miguel, eso nos lleva de pronto a como que nos queda aquí. ¿Será que es verdad? ¿Será? ¿Será que intento? ¿Será que me consagro? ¿Será que me acerco más a Dios? Porque no tiene todo, tiene que ser con la consagración, no, Dios toca de muchas formas, pero es hacer ese acercamiento y dar ese primer paso para decir, listo, te acepto en mi corazón y te acepto en mi vida, porque es aceptarlo en la vida y todos los días, eso es algo de todos los días levantarte y abrir la puerta a Él.
y abrir la puerta en tu corazón y en tu familia. Qué bonito, qué bonito. Mira, por allí están preguntando que cómo te pueden conseguir en TikTok, cómo te pueden conseguir en Instagram para seguirte. Mira, en las redes sociales yo estoy, se llama Para Alcanzar el Cielo, tanto en Instagram como en TikTok. En las dos se llama igual, Para Alcanzar el Cielo. Ok, así que pues las personas que quieran seguir a Liliana para alcanzar el cielo en Instagram y de igual forma en TikTok. De verdad que súper agradecido que pues saques este tiempo para pues compartir con nosotros tu testimonio, lo que ha hecho y sigue haciendo Dios en tu vida. Pues saludos y bendiciones a tu familia, a tus hijos. Bueno, dices que tienes un niño pequeño. ¿Es niño o niña? Un niño, un niño. O un niño pequeñito de 3 años, pues sabemos cómo demandan el tiempo los bebés, así que por eso te agradezco bastante a ti, a tu esposo que pues te permitió, porque me imagino está allí, me imagino también cuidando a los niños mientras tú estás acá hablando de este testimonio. Así que de verdad que súper agradecido, pues vamos a seguir acá en contacto, cuenta conmigo para también lo que necesites y podemos seguir llevando la palabra de Dios. Y pues a todas las personas que están acá, pues no se olviden de seguirla, de compartir también sus mensajes y de que este testimonio pues llegue a tantas personas que pues están alejadas de Dios y que otros se pierden de ese amor maternal de la Santísima Virgen María y que pues a veces inclusive llegan a odiarla y sabemos quién fue el primero que la odió. Así que tú estás con Dios o con quién quieres estar. Así que muchísimas gracias, pues queridos hermanos, nos vemos mañana a la misma hora, a las 8:30 hora Colombia, en otro en vivo con otro testimonio que estoy seguro que también nos va a llenar de muchísima bendición. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao, bye, bye, Bendiciones. Chao. bendiciones.